Bien, muchachos, una vez más, buenos días con todos. El día de hoy, el tema a trabajar es la guerra de Corea. Este es uno de los tantos conflictos que se desarrollan y se han desarrollado dentro del marco y el contexto de la Guerra Fría. Recuerde usted, por favor, que la Guerra Fría todavía se va a extender por muchos años más, ¿no? Es decir, hasta el año 1989, 1991, cuando cae la Unión Soviética. La Guerra Fría va a abarcar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del bloque comunista, ¿no? Casi 40 años, casi 40 años. Y dentro de ese contexto se han desarrollado muchos conflictos y en esos conflictos han intervenido de manera indirecta Estados Unidos y la Unión Soviética. Este es el caso de Corea, ¿no? Corea, este es el caso de Corea en el cual se van a enfrentar las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Y claro está que Estados Unidos y la Unión Soviética van a apoyar a cada uno de los bandos, ¿no? Corea del Norte va a tener el apoyo de la Unión Soviética, va a tener el bando del apoyo comunista, por lo tanto Corea del Norte va a ser un gobierno comunista, ¿no? Y Corea del Sur va a tener el mando o el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Un gobierno capitalista. Entonces, muchachos, vamos a ver entonces en este capítulo cómo las dos Coreas, norte y sur, se van a enfrentar entre sí. Se van a enfrentar así, claro, con la influencia de las potencias que te he mencionado. ¿Sí? Este es el capítulo de la Corea. Vamos a avanzar. ¿No? Ahí tenemos la ubicación geográfica de Corea, dónde se ubica Corea. Este conflicto se va a desarrollar entre los años 1950 a 1953, ¿no? 1950 a 1953. Recordarán ustedes eh, que justamente gracias a esta guerra de Corea, aquí en el Perú, por ejemplo, se estaba desarrollando el gobierno de Odría, el ochenio. Eso lo vimos en Historia del Perú. Y producto de esta guerra, el Perú pudo vender materias primas para el desarrollo de esta guerra, ¿no? El Perú económicamente estaba bien debido a que las exportaciones de materias primas aumentaron por justamente la guerra de Corea, muchachos. Entonces, eso es algo que ustedes deben saber bien. Hasta acá usted lo que debe saber entonces, quiénes se enfrentaron en esta guerra, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? También debe de saber qué o quiénes apoyaron a ambas Coreas. Corea del Norte tuvo el apoyo de la Unión Soviética y Corea del Sur tuvo el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Tenemos un enfrentamiento de los dos bloques, ¿no? Los dos bloques antagónicos de la época, comunismo y capitalismo. Pero bien, vamos a hablar un poquito de historia, por así decirlo, ¿no? Acá se está mostrando el mapa de Corea, justamente las banderas de las dos Coreas. A la mano izquierda de la pantalla, tienes ahí por el norte Corea del Norte, con su bandera de Corea del Norte y su capital, Pyongyang, Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y por el sur tienes ahí la bandera de Corea del Sur y su capital, Seúl. Pero vamos a ver cuáles fueron los antecedentes, cuál fue el camino que llegó a Corea justamente a librar esta batalla, ¿no? Corea, antes de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años de 1910, era un país, ¿no? Era un país unido, ¿no? Pero sin embargo, esta Corea había sido invadido por otro país. Antes Corea era uno solo, ¿no? En resumen, Corea era uno solo. No había Corea del Norte y Corea del Sur. Pero esta zona, desde inicios del siglo XX, había tenido la ocupación de los japoneses. Japón había ocupado esa zona, ¿no? Corea era una colonia de Japón, ¿no? Desde inicios del siglo XX, ¿no? Te estoy hablando de los años 1910, transcurrió la Primera Guerra Mundial, transcurrió la Segunda Guerra Mundial. Como usted sabe, en la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón perdió en esa guerra. Japón quedó debilitada en esa guerra. Entonces, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha perdido muchas de sus colonias, ¿no? Japón ha perdido sus colonias, ¿no? Eso significó que Japón tuvo que retirarse de la península de Corea, ¿no?
Ya no había más ocupación japonesa en Corea. Esa situación la va a aprovechar Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética van a aprovechar esa situación porque ellos van a ocupar esta península, esta zona. Corea, que antes había sido ocupado por Japón, va a ser ocupada ahora por Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Y Estados Unidos y la Unión Soviética, al final de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron muchas reuniones, tuvieron muchos acuerdos, ¿no? Para tomar justamente decisiones sobre qué iba a pasar con los países que han sido derrotados, qué iba a pasar con las colonias que tenían los países derrotados. En este caso, Corea. Corea era una colonia, Corea le pertenecía a Japón, pero Japón ha sido derrotada. Y para eso, muchachos, entonces se hizo una asamblea. Eso es, digamos, una conferencia, ¿no? A eso le vamos a llamar la conferencia de Potsdam. Ahí lo tienen en pantalla. Ahí dice, tras la derrota de Japón en 1945, en la conferencia de Potsdam, también en 1945, se acordó que los soviéticos aceptarían la rendición japonesa. Y no solamente eso, ¿no? Pues se acepta la rendición de Japón. Y no solamente eso, aquí en la conferencia de Potsdam se va a tomar acuerdos sobre Corea, es decir, cuál va a ser la suerte de Corea. Hace un ratito yo dije que Estados Unidos y la Unión Soviética ingresan a Corea, ¿no? Y para formalizar esta intromisión de Estados Unidos y la Unión Soviética es que se realiza la conferencia de Potsdam, ¿no? Esto en agosto de 1945. ¿Qué se acordó ahí? ¿No? Allá en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí se acordó que Japón formalmente quedaría dividida en dos. No, Japón, perdón, Corea. Corea quedaría dividida en dos, tal como la conocemos. Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Y cuál sería la división? ¿Cómo quedaría dividida Corea? Corea estaría dividida, aquí en pantalla usted lo ve, justamente en el paralelo 38. Ahí hay un cartelito que dice paralelo 38. Este es el paralelo o la línea que traza la separación de Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas hasta el día de hoy están divididas en el paralelo 38. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, muchachos, de la Segunda Guerra Mundial, Corea termina dividida en dos. Y esto solamente sucedió apenas iniciada la Guerra Fría, ¿no? Apenas inicia la Guerra Fría, apenas estalla la Guerra Fría, ¿no? Tenemos ya dos nacientes países, ¿no? O perdón, Corea dividida en dos. Y lo vemos acá, ¿no? Acá lo vemos más claramente en este mapa, más claramente en este mapa, lo tienen ahí ustedes. Ahí tienes a Corea del Norte por un lado, ¿no? Pongo CN, Corea del Norte, y por el otro lado, Corea del Sur. Ahí pongo bajito CS, Corea del Sur. Ahí tienes la división, justamente acá hay una línea que separa las dos Coreas. La separación es el paralelo 38. Por un lado tienes la capital de Corea del Norte, Pyongyang, y por el otro lado tienes la capital de Corea del Sur. Así quedó establecido. Todo eso que te estoy contando ahorita se estableció en la conferencia de Potsdam. ¿Sí? En la conferencia de Potsdam se hizo este acuerdo, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte tendría, como estaría apoyada por la Unión Soviética, tendría un gobierno comunista, una dictadura. Y el gobernante de Corea del Norte, ¿no? Sería Kim Il-sung. Él es el gobernante de Corea del Norte, Kim Il-sung, ¿no? Y Corea del Sur tendría como gobernante a el señor Syngman Rhee. Syngman Rhee.
Entonces tienes ahí formalmente cómo quedaría dividida Corea. Norte y sur, el norte es comunista, el sur es capitalista. El norte tiene el apoyo de la Unión Soviética, el sur tiene el apoyo de Estados Unidos. Ahí tienes a sus gobernantes en pantalla, ¿no? Bueno, lo acabo de escribir. Kim Il-sung y Syngman Rhee, ¿no? Las capitales, los países, etc. Y bueno, eso es prácticamente eh, los inicios de esta guerra, ¿no? Así quedaría formalmente Corea dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Tal como lo ves, todos estos acuerdos que te estoy comentando se dio en la conferencia de Potsdam. Todo eso que te contaba. Ahora déjame borrar. Hasta ahí estamos bien, muchachos. ¿Alguna duda, consulta? No lo sé, por ahí. Está bien. Ok, está bien entonces, ¿no? O bien, entonces, hasta acá no se olvide, pues, en qué consiste la guerra de Corea, el enfrentamiento entre las dos Coreas, norte y sur, ¿no? El norte contra el sur. Esta guerra sucedió entre 1950 a 1953. No olvide que inicialmente Corea estaba ocupada por Japón. Japón había invadido Corea. Después que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron decisiones y acuerdos para ver qué pasaba con Corea. Y todos esos acuerdos se realizaron y se llevaron a cabo en la conferencia de Potsdam, muchachos. En la conferencia de Potsdam, ¿no? Prácticamente Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron la suerte de Corea. Eso es eh, lo que, lo que te estoy comentando. Por ahí tal vez tú te preguntes, ¿no? Bueno, acá tienes el mapa más, la diapositiva mucho más exacta de lo que yo estaba haciendo hace un ratito, ¿no? Y tienes la imagen de los dos gobernantes, ¿no? Ahí tienes a Kim Il-sung y ahí tienes a Syngman Rhee, ¿no? Ahí tienes la bandera de Corea del Norte, que tiene el apoyo de la Unión Soviética, y la bandera de Corea del Sur, que tiene el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Ahí se puede ver claramente, ¿no? La capital de Corea del Norte, Pyongyang, la capital de Corea del Sur, Seúl. Todos, no voy a olvidar, por favor, que todos estos acuerdos se llevaron a cabo en la conferencia de Potsdam, ¿no? Tal vez por ahí tú te puedes preguntar o estás preguntándote, pero profesor, ¿cuál era la necesidad de poder, de justamente, ay, tengo que borrar esto, cuál era la necesidad de hacer esta división? ¿No? ¿Por qué Estados Unidos, por qué la Unión Soviética se meten en este país? ¿Por qué hicieron ello? ¿No? ¿Por qué hicieron ello? Se dice que, o bueno, inicialmente todo lo que se tomó todos los acuerdos que se tomaron en Potsdam, en la conferencia de Potsdam, iba a ser algo provisional, iba a ser algo momentáneo, ¿no? Esa ocupación, esa división que se hizo de Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Norte comunista, apoyada por la Unión Soviética, Corea del Sur capitalista, apoyada por Estados Unidos, iba a ser momentánea nada más, iba a ser provisional, ¿no? Mientras se toman las herramientas necesarias, mientras se reordena el país, mientras se reestructura el país. Eso iba a ser, ¿no? O supuestamente esa era la intención. Esa era la intención, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a ver que al final esto no terminó así, porque hasta el día de hoy Corea sigue dividida, ¿no? Tanto el norte y el sur, ¿no? Y al parecer no hay señales ni motivos de querer unificarse nuevamente. Entonces, eh, en un inicio, ambas Coreas quisieron unificarse, ¿no? En un inicio sí. En un inicio sí, es decir, Corea del Norte quería pues que toda Corea sea una sola. Lo mismo quería Corea del Sur, que todo sea una sola. Pero había un inconveniente. Había un inconveniente, ¿no? El inconveniente era que Corea del Norte quería unificar a toda Corea, que sea una sola Corea, pero que tenga un gobierno comunista. Y Corea del Sur también quería lo mismo, que Corea sea una sola, pero con un gobierno capitalista, ¿no?
He ahí el inconveniente. Ambas Coreas desean unificarse, pero cada quien imponiendo su gobierno, su modelo o forma de gobierno. ¿Sí? Y más aún, muchachos, Estados Unidos interviene más aquí, ¿no? Estados Unidos tiene mucho que ver en esta guerra. Acá interviene Estados Unidos, bueno, la Unión Soviética también, y aún más Estados Unidos. Estados Unidos estaba, digamos, con miedo, con precaución, estaba con precaución. Profesor, ¿por qué? ¿Tenía miedo acaso Estados Unidos? Era primera potencia, pero recuerda que después de la Guerra Fría, te dije, y cuando hicimos el tema de la Guerra Fría, te dije que Estados Unidos y la Unión Soviética lanzaron proyectos, programas, políticas, hicieron de todo para tener más aliados. Querían que su influencia se esparza por todo el mundo. Y en este caso están llevando su influencia al continente asiático. Y muy cerca de Corea, nada más, muchachos, al norte de Corea se encuentra un país, China. ¿Recuerdan qué había pasado en China? ¿O recuerdan qué estaba pasando en China? Eso lo vimos hace poco, en algunas clases atrás. Vimos sobre China. ¿Qué había pasado en China en el año 1948 con el señor Mao Zedong? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? En China hubo una revolución. Integrante más, un segundo, por favor. Listo. En este periodo, en La 1940, Revolución Comunista China, ¿verdad? excelente, excelente. Claro, la Revolución Comunista China, ¿no? Por lo tanto, en Asia ya tenemos la influencia comunista. Y obvio, esto no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Ya tenemos en Asia, muy cerca nada más, China y Corea son vecinos, limitan. China se encuentra al norte de Corea. Entonces, pues, si Estados Unidos no hace algo, pues Corea también puede volverse comunista. Y así el comunismo también se va a expandir por toda Asia. ¿No? Y eso no le conviene para nada a Estados Unidos. Profesor, ¿por qué? ¿Qué hay en Asia? Son países pobres, sí, pero tienen hay más países aliados, ¿no? Más número de miembros. Y en esa zona, muchachos, también, o cerca de esas zonas, hay recursos, materias primas que pueden servirle países, a estos países potencia, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, entonces, muchachos, tienes ahí los antecedentes, tienes ahí qué pasó antes, ¿no? Y entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, ya hablando de las causas directamente, justamente van a tener esa rivalidad, ¿no? Esa disputa, ¿no? Justamente por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética por controlar más países, controlar más territorios y materias primas, justamente acá también van a intervenir Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿No? A eso le sumas tú la rivalidad que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? La rivalidad entre el gobierno comunista de Corea del Norte y la rivalidad que surge con el gobierno de Corea del Sur, el gobierno capitalista. Gobierno de Corea del Norte de Kim Il-sung y el gobierno de Corea del Sur de Syngman Rhee, ¿no? Muchachos, todos los condimentos necesarios están para poder desarrollar la guerra de Corea, ¿no? Las dos potencias, su rivalidad, Corea del Norte, Corea del Sur, su rivalidad, y pues, como te dije en un inicio, hace un momento nada más, perdón, Corea del Norte quiso reunificar. Si no se puede reunificar un país por vía pacífica, en la conferencia de Potsdam recuerda que Corea del Norte se dividió en dos, ¿no? De manera provisional, ¿no? Para poder reestructurar el país y poder unificarlo más adelante. ¿No? Pero pareciera que este sueño es imposible, unificar a las dos Coreas. Entonces, si no puedes unir un país por vía pacífica, ¿qué haces? Lo que es común, ¿no? Por la fuerza. Si no se puede por la paz, si no se puede conversando, si no se puede con política, a la fuerza. ¿Qué haces? Invasión de países. Es así que Corea del Norte inicia esta guerra. ¿Cómo? Queriendo unificar todo el país por la fuerza. Entonces Corea del Norte inicia su campaña atacando a Corea del Sur. Esto en el año de 1950, en junio de 1950 exactamente. Corea del Norte ataca a Corea del Sur. Es el primero que inicia acciones. ¿Qué busca Corea del Norte? Unificar toda Corea. ¿No? Pero
bajo bandera comunista, que toda Corea sea una sola, pero con bandera comunista, con un gobierno comunista. Y ese momento ya te expliqué, pues ya te expliqué hace ratito que eso no le convendría para nada a Estados Unidos, porque muy cerca de Corea ya había otro gobierno comunista, que era China, ¿no? China y Corea como gobiernos comunistas, pues no le cuadra a Estados Unidos eso, ¿no? No le va a cuadrar. Entonces, Estados Unidos obviamente va a protestar. Estados Unidos va a reaccionar contra esto, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los hechos. Bueno, el desarrollo del conflicto, ¿no? Como ves ahí, las acciones bélicas comenzaron por parte de Corea del Norte, dice ahí, contra Corea del Sur, ¿no? El 25 de junio de 1950. Se consideró la vez que más cerca estuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética de un enfrentamiento bélico directo entre ambas en el transcurso de la Guerra Fría. Esta guerra se desarrolló en 4 fases. Bueno, lo de las fases es lo de menos, pero hasta acá estamos claros, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cómo se desarrolló el conflicto. Vamos a empezar la primera etapa con la invasión de Corea, ¿no? Corea del Norte ataca a Corea del Sur. Es decir, Corea del Norte atraviesa el paralelo 38. Recuerda que el paralelo 38 era aquel que dividía a Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Como este fue un ataque inesperado, por así decirlo, Corea del Norte atacó con todo, ¿no? Corea del Norte atacó, se impuso prácticamente sobre Corea del Sur, ¿no? El desarrollo de la guerra inicia así, Corea del Norte ataca a Corea del Sur, Corea del Norte arrasa con Corea del Sur, prácticamente, ¿no? Arrasa, se impone sobre Corea del Sur, ¿no? Y ahí tienes en el mapa una representación de ello. Lo que ves de rojo, ¿no? Es Corea del Norte, ¿no? Siempre se suele asociar lo rojo al comunismo, ¿no? Porque la bandera comunista pues es de color rojo. Recuerda, según el mapa, recuerda que la división entre ambas Coreas estaba acá, ¿no? Por un lado Corea del Norte y por abajo está Corea del Sur. Pero te dije que Corea del Norte inicia acciones atacando Corea del Sur. Y prácticamente te das cuenta que todo el mapa está pintado de rojo. Por eso te dije que Corea del Norte se impuso sobre Corea del Sur. Atacó toda Corea del Sur. Logra acabar con Corea del Sur, ¿no? Y el ejército de Corea del Sur retrocede. Incluso Seúl fue atacada. Seúl, la capital de Corea del Sur, fue atacada, ¿no? Tanto es así que Corea del Sur retrocedió hasta solamente tener o dominar un pequeño territorio. ¿Cuál es ese territorio, profesor? Este que ves acá, que está pintado de verde. Ese que se ve acá. Corea del Sur retrocedió hasta este territorio. Ese territorio se llama Pusan, ¿no? Corea del Norte retrocedió hasta ahí, hasta la zona de Pusan. Eh, este es prácticamente la primera fase. Esta es la primera fase de la guerra, ¿no? Cuando Corea del Norte invade Corea del Sur, ¿no? Y casi todo el territorio de Corea del Sur fue arrasado. Solamente un pequeño territorio fue, fue contenido. Ese es Pusan. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Si hubieran dudas, siempre pregunten, por favor. Vamos entonces ahora la segunda fase. Como yo te dije hace un ratito, había un país, una potencia que no se iba a quedar con las manos tranquilas. No se iba a quedar tranquila. Iba a intervenir en esta guerra. Ese es Estados Unidos. Perdón, tengo que borrar esto. Un segundo, por favor. Borramos esto. Oye, decía yo que acá vamos a ver el contraataque de Corea del Sur. Pero en este caso vamos a ver la intervención de Estados Unidos. En la primera fase, recuerda que Corea del Norte atacó y ocupó casi todo Corea del Sur. En la segunda fase ya interviene Estados Unidos. Estados Unidos reacciona de manera inmediata, lanza una convocatoria, lanza un llamado ante la ONU, ¿no? Solicitando a todos los países miembros de la ONU que se dieran cita
convocó una reunión prácticamente entre los países miembros de la ONU para ver y decidir qué se iba a hacer ante esta situación, ¿no? Para ver qué se iba a hacer. Y todos los países asistieron, y todos los países, ¿no? Los países miembros de la ONU formaron un ejército. Se formó un ejército que estaba liderado obviamente por Estados Unidos. El ejército estaba compuesto por ejército de muchos otros países. Incluso países de América del Sur también aquí asistieron. Bueno, no países, sino un país nada más asistió al llamado de Estados Unidos. Ese fue Colombia. Colombia va a ser el único país de América del Sur, que va a participar directamente en esta guerra, que interviene en esta guerra, que va a formar parte del ejército de la ONU. Forma parte del ejército de la ONU y, y pues va a enfrentar a Corea del Norte. ¿Sí? Bueno, contándote un poquito más de detalles, la ONU también era conformada por la Unión Soviética, pero la Unión Soviética, como medida de protesta, no atendió, no hizo caso al llamado que hizo Estados Unidos, porque hace poquito tiempo atrás, unos meses atrás nada más, China había sido expulsada de la ONU, ¿no? Porque China se había vuelto comunista y la sacaron a China de la ONU. Entonces, la Unión Soviética, pues, no quiso participar ni saber de esto, ¿no? Por lo que, obviamente, la Unión Soviética no interviene acá para apoyar a la ONU, pero sí para apoyar a Corea del Norte, ¿no? Entonces, muchachos, esta segunda fase es el contraataque de Estados Unidos, la reacción de Estados Unidos. Se organiza el ejército de la ONU, se organizan las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos. Integradas a este ejército estaba conformada por miembros de diferentes naciones o países. ¿Sí? Y el líder, el que comandaba las fuerzas aliadas de la ONU, era el general Douglas MacArthur. Ahí lo tienes en pantalla, es donde dice: Estados Unidos inicia la invasión desembarcando en Inchón, bajo el mando del general MacArthur. Su nombre, Douglas MacArthur. Las tropas multinacionales de la ONU, que estaba conformado por 16 países, entre ellos Colombia, de América del Sur, conquistaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte, el 19 de octubre de 1950. Prácticamente, muchachos, Estados Unidos reacciona, convoca el ejército de la ONU y gracias a que el ejército de la ONU interviene, el territorio que había perdido Corea del Sur es recuperado, ¿no? El territorio que había perdido Corea del Sur es recuperado. Y pues, si usted recuerda, hace un momento en el mapa anterior habíamos visto cómo, bueno, este es el paralelo 38, por algo está la línea ahí, la separación de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? En el mapa anterior usted ha visto cómo Corea del Norte ocupó casi todo Corea del Sur. Por algo todo el mapa está pintado de rojo, ¿no? Pero acá vamos a ver el contraataque de la ONU, el contraataque del ejército de la ONU. La ONU recuperó toda Corea del Sur e incluso se lanzaron hasta Corea del Norte, ¿no? Ocuparon toda Corea del Norte, incluso su capital, ¿no? La capital de Corea del Norte, si recuerda usted, Pyongyang, ¿no? Pyongyang también fue atacada, ¿no? Salvo estos pequeños espacios o territorios que siguen aún de rojo, ¿no? Corea del Norte prácticamente ha sido reducida. Corea del Norte ha sido reducida. Pero acá viene otro asunto. Bueno, esa es la segunda fase, ¿no? Esa es la segunda fase. Pero acá viene otro asunto, acá viene otro detalle. Vamos, esto ya es la tercera fase. Esto es ya la tercera fase. Yo te dije hace un momento que al norte de Corea había un país que se había vuelto comunista allá por el año 1948, con Mao Zedong a la cabeza, ¿no? Esa era China. Usted la ve ahí. Usted la ve ahí en el mapa. Ahí está China. China que era comunista, ¿no? Que estaba liderada por Mao Zedong en aquel entonces. Y bueno, China interviene en este conflicto. China entra con todo su ejército,
para apoyar a Corea del Norte. Tú te preguntarás, pero profesor, ¿China qué tiene que ver? ¿Quién le ha invitado a China? ¿Qué asuntos tiene China en Corea? Bueno, China no interviene porque sea Corea, China interviene porque Estados Unidos, porque hay una amenaza, ¿no? Hace poquito te he contado que China fue expulsada de la ONU, ¿no? No se aceptó el gobierno comunista de China, ¿no? Por lo tanto, la ONU no miraba con buenos ojos a China. Entonces, esa situación despertó las alarmas de China. Pues China también no se quedó con los brazos cruzados, ¿no? No dijo, solamente eso es en Corea, no van a llegar a mí. China precavida, ¿no? Mao Zedong, el gobernante de China, ¿no? Si la ONU, que no está de acuerdo con los gobiernos comunistas, está atacando a Corea del Norte, en un futuro también puede atacar China. Entonces, eso es algo que no se puede concebir, o eso es algo que debo evitar. ¿Cómo? China entonces, por esa razón, es que ataca o interviene en esta guerra, apoyando a Corea del Norte, ¿no? Y así vamos a ver entonces, en resumen, en esta tercera fase, la intervención de China, ¿no? Cuando casi toda Corea del Norte ya había sido arrinconada, ¿no? Cerca a la frontera con China, ¿no? Y la guerra ya estaba cerca de la frontera con China. Por esa razón es que inicia la intervención de China, allá por fines de 1950, por octubre, noviembre de 1950, ¿no? China, con casi 400.000 hombres, interviene en esta guerra, ¿no? Atacó a las tropas, al ejército de la ONU, del general Douglas MacArthur, recuerda usted que él es el líder del ejército de la ONU. Y pues esto se llevó a cabo con éxito. Gracias a la intervención de China es que Corea del Norte pudo repeler al ejército de la ONU. Y ahí se desarrolló, por ejemplo, una batalla, eh, la batalla del embalse de Chosin. Batalla del embalse de Chosin. En esta batalla, por ejemplo, esto representa una gran derrota para el ejército de la ONU, ¿no? Una gran derrota. El ejército de la ONU, estamos ya en la tercera fase, cuando China interviene, ¿no? China logra derrotar al ejército de la ONU, ¿no? Pero es la ONU, pues, ¿no? La ONU está liderada por Estados Unidos. El general estadounidense Douglas MacArthur es quien está llevando a cabo eh, las acciones militares en esta zona. Y bueno, Douglas MacArthur toma una decisión radical, no decisión, sino lanza una sugerencia. Como el ejército de la ONU está perdiendo, y ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Que todo el territorio de Corea del Norte ha sido recuperado. Incluso parte de Corea del Sur también ha sido atacada, ¿no? Recuerda cómo es la trama, ¿no? Ahí tienes una línea que es el paralelo 38, ¿no? Y toda esta zona que está de rojo representa pues la invasión comunista, ¿sí? Y bien, esa situación desespera, digamos, desespera al general Douglas MacArthur y lanza una sugerencia radical, lanza una sugerencia no esperada. ¿Qué dice Douglas MacArthur? Voy a borrar esto. Douglas MacArthur sugiere, pide, ¿no? Ante una situación totalmente desesperada, solicitó a su gobierno, solicita a Estados Unidos eh, que para poder contener a los chinos, que para poder contener a Corea del Norte, se lance las bombas atómicas. ¿Usted recuerda las bombas atómicas? Las que fueron lanzadas en Japón, las que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki el 7 y 9 de agosto de 1945, ¿no? Esas bombas atómicas, Douglas MacArthur pidió que se lanzaran. Esas bombas atómicas que mostraron al mundo la supremacía de Estados Unidos. Esas bombas atómicas que prácticamente marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Douglas MacArthur está pidiendo el lanzamiento de bombas atómicas, ¿no? Y esto no fue nada bien visto por los demás países. Incluso los aliados de Estados Unidos, ¿no? Los otros países que habían apoyado y estaban formando parte del ejército de la ONU, no lo tomaron con gracia, no lo tomaron con buen humor. Claro que si hubieran usado las bombas atómicas, ¿no? Estados Unidos y el ejército de la ONU hubiera ganado fácilmente, ¿no? Un gran poderío para la época, las bombas atómicas.
O fácilmente hubiera ganado Estados Unidos, hubiera recuperado todo Corea, pero tienes que mirar siempre las consecuencias. Tienes que mirar siempre las consecuencias. Todo el mundo se puso en alarma en aquel entonces, ante esa sugerencia, ante esa solicitud que hizo Douglas MacArthur. ¿Qué, profesor? ¿Tanta cosa por solamente ello? Sí, pues es que si se usan las bombas atómicas, se está anunciando una guerra nuclear. Corea del Norte, que tiene como aliado a la Unión Soviética, no se va a quedar tranquila, no va a mirar cómo se están lanzando bombas atómicas contra su aliado, un país que no representa gran poderío, ¿no? Pero Estados Unidos de manera abusiva está usando bombas atómicas contra Corea, Corea del Norte, y contra China, sea de paso. Y esto puede desencadenar en un conflicto más grande, que puede ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Todo porque China ingresó de manera sorpresiva en esta guerra, ¿no? Todo porque China ingresa de manera sorpresiva, ya que la guerra entre ambos países, entre China y Estados Unidos, no estaba declarada. China ingresó de sorpresa a la guerra. No había declaración de guerra de por medio, ¿no? Eh, ante esa situación, ¿qué creen ustedes que pasó? Se le hizo caso a Douglas MacArthur, el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, Harry Truman, dijo, ya no te preocupes, Douglas, yo te mando las bombas atómicas para que triunfes en esa guerra de Corea. ¿Ustedes creen que pasó eso? ¿Ustedes creen que se hizo caso tal a la solicitud de Douglas MacArthur? No, para nada. El mundo se ha puesto en alarma nuevamente ante la amenaza de las bombas atómicas, ¿no? Una guerra nuclear está por surgir. Más por el contrario, le negaron la solicitud y dijeron, MacArthur, por tu torpeza, lo que has dicho, no vas más, ¿no? Fue relevado. Douglas MacArthur fue relevado. Douglas MacArthur ya no eres más el líder del ejército de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? El presidente Harry Truman lo relevó, lo sacó del cargo, ¿no? Eh, y pues él sería relevado por el general Matthew Ridgway, ¿no? Entonces, muchachos, bueno, ahí está, ¿no? MacArthur es destituido por el presidente Truman y se nombra al general Ridgway. Este consigue frenar la ofensiva y recuperar Seúl. Y ahí termina la tercera fase. La tercera fase, cuando MacArthur, ante esta solicitud, es relevado de su cargo, entra el general Ridgway, ¿no? Y logra recuperar Seúl, la capital, ¿no? La capital. Entonces, muchachos, con esto, bueno, este digamos que es el momento más picante de la guerra, ¿no? Esa solicitud o ese aviso de posible uso de las bombas atómicas. Este es el momento más picante de la guerra, ¿no? Pero ya sabes qué pasó, ¿no? El presidente Harry Truman eh, no quiso usar, no quiso evitar todo este posible conflicto, ¿no? Eh, bien, sigamos. El conflicto parece que se está saliendo de proporciones, muchachos. Va el año 1950, va el año 1951, ¿no? 1952. Estamos ya en la cuarta fase. El conflicto se está saliendo, parece, de proporciones, ¿no? Recuerda la primera fase. Corea del Norte ocupó casi todo Corea del Sur. La segunda fase, el contraataque del ejército de la ONU, ¿no? De las fuerzas de la ONU. Logran recuperar Corea del Sur y ocupan gran parte de Corea del Norte. Tercera fase, la intervención de China en la guerra. Gracias a China se logra recuperar Corea del Norte y parte de Corea del Sur, ¿no? Y ahí aparece el momento más picante, como te decía. Douglas MacArthur solicita el uso de las bombas atómicas. El presidente Harry Truman dice no y lo saca del cargo. Asume otro general, Matthew Ridgway, y él pues logra recuperar al menos la capital. Y ya entramos a la cuarta fase, ¿no? Parece que este conflicto, a pesar que ha durado 3 años, se puede extender y están con idas y venidas, ¿no? Se ataca Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte, ¿no? Ya China interviene en el conflicto y parece que se está haciendo
muy extenso, muy largo, muy complicado, ya que estamos viendo la intromisión de Estados Unidos, la Unión Soviética, tenemos a China también ahí, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? La Unión Soviética en aquel entonces manifestó su voluntad, su deseo de no formar parte, no intervenir en el conflicto, ¿no? Y más bien dice y desea que, bueno, que si Corea del Norte quiere seguir siendo un país comunista, que lo sea. Corea del Sur, si quiere seguir siendo un país capitalista, que lo sean. Que hayan dos países en esa misma isla y que, tal como ha sido dividida, que quede así. Eso es lo que sugiere la Unión Soviética, ¿no? Bueno, que si hay dos Coreas que sigan así y no pasa nada, dice, ¿no? Y Estados Unidos, ¿cuál es su posición? Bueno, en este caso, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ya había sido relevado del cargo, se le acabó el periodo presidencial. Recuerda que él asumió el cargo porque el presidente había muerto, ¿no? Franklin Roosevelt. Harry Truman era el vicepresidente. Bueno, se convocaron elecciones y sale elegido para el año 1952, para noviembre de 1952, Dwight Eisenhower. Hay otro presidente en Estados Unidos, el presidente Eisenhower. Y él cuando era todavía candidato, él prometió ponerle fin a esta guerra. Prometió resolver el asunto de Corea cuando todavía era candidato, cuando estaba en plena campaña. Cuando estaba en plena campaña. Él prometió eso, ¿no? Y bueno, Eisenhower llegó al poder y viajó a Corea, ¿no? Vio a ver el asunto de Corea. Y bueno, esto al final va a terminar en un empate militar prácticamente. Empate militar, ni Corea del Norte ni Corea del Sur, todos siguen el paralelo 38. ¿No? Se iniciaron las negociaciones, las conversaciones que va a llevar hasta 1953. La Unión Soviética en aquel entonces todavía gobernaba Joseph Stalin, que por esa fecha también va a fallecer. ¿No? ¿Y cómo termina el asunto, profesor? Con el establecimiento oficial de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Para eso se firmó un acuerdo. Ese se conoce, y lo ves ahí como parte de la fase 4, armisticio de Panmunjom. El armisticio de Panmunjom. En él se acordó y se dijo que todo iba a quedar como se había planteado inicialmente, ¿no? En el armisticio de Panmunjom. La división de las dos Coreas en el paralelo 38. Corea formalmente queda dividida en dos. En el armisticio de Panmunjom entonces se da, bueno, no se da, porque ya la división de las dos Coreas ya se había dado en la conferencia de Potsdam, recuerdan ustedes, en un inicio de la clase lo hicimos. Lo que se está haciendo acá simplemente ratificar. Y con este acuerdo eh, podemos decir que no se pone fin, sino que se pospone esta guerra, ¿no? Esta es una de las primeras guerras o primeros conflictos que nació eh, en la guerra, en plena Guerra Fría, ¿no? La guerra de Corea entonces llega a su fin, o mejor dicho, más que fin, lleva una pausa, ¿no? Se pospone con el armisticio de Panmunjom, lo que ves acá, con el armisticio de Panmunjom se pone fin a esta guerra o se pospone esta guerra que se había desarrollado en este periodo, entre el 50 al 53, ¿no? Eh, bueno, consecuencias de la guerra. Como ves ahí, este fue el primer enfrentamiento que sucedió en el desarrollo de la Guerra Fría, ¿no? Y en el cual casi hay una guerra nuclear. ¿Qué más? Bueno, las muertes, ¿no? Las muertes superan el millón de muertos, ¿no? Millón de muertos. Crisis económica, ciudades derruidas, eh, el ejército de Estados Unidos también bajoneado, ¿no? El día de hoy se considera que justamente la frontera que separa a Corea del Norte y a Corea del Sur es considerada como la frontera más fuerte en todo el mundo, o la frontera más fuertemente defendida en todo el mundo, ¿no?
Se hizo un gran desgaste en esta guerra. Estados Unidos esta guerra prácticamente, digamos que la quiere olvidar. Esta guerra, ellos la conocen o la llaman como la guerra desconocida, la guerra olvidada. Bueno, como ves, entonces todo esto termina en ese acuerdo, armisticio de Panmunjom. Solamente, muchachos, se ha puesto, con este armisticio se ha puesto pausa a esa guerra, ¿no? Todo fin de la guerra debe ser ratificado. Todo acuerdo que se firma, cualquier tratado internacional es firmado y posteriormente se hace un nuevo acuerdo en el cual se ratifica el anterior acuerdo. Si no se ratifica, quiere decir que todavía no se ha solucionado el conflicto y el armisticio de Panmunjom todavía no es ratificado. Hasta el día de hoy, digamos que Corea del Norte y Corea del Sur están en pausa todavía. Digamos formalmente, porque sabemos que no hay conflicto. Sí hay la separación de los dos países, pero están en pausa, ¿no? A pesar que ya han iniciado conversaciones o las conversaciones entre los dos países se han reiniciado. Ya, muchachos, bueno, acá tienes entonces el resumen del tema en esta diapositiva. Muy bien, vámonos ahora sí a... ¿Hasta hay alguna consulta, duda? No lo sé, mientras vamos a tomar la foto. Ok, una foto, la fotoasistencia. Un ratito mi celular. ¿Cuándo lo dejé? Aquí está. Cámaras encendidas, muchachos, si alguno por ahí le falta. Ok, muy bien, vámonos a la ficha. Unos minutos. A ver, este es el tema de hoy, acá está resumido todo lo que hemos hablado. Y bueno, acá está la actividad de aplicación. A ver, pregunta fácil, primera pregunta, dice, conferencia donde se establece el límite entre las dos Coreas. Potsdam. Claro, Potsdam, ¿no? Conferencia de Potsdam. Mi lapicero no pinta para anotarlos. Qué raro, un ratito, por favor. Ahora sí. Hace ratito no me lo he comprado. Un sol todavía no han vendido. Me estafaron. Ok, la número 1 es sí, es Potsdam. A ver, marcamos ahí. Potsdam. 2. Estados Unidos en la guerra de Corea apoyó a B, Corea del Sur. Corea del Sur, claro, excelente, excelente, sí. Corea del Sur, ¿sí? Guzmán, ¿verdad? Guzmán, excelente. Sí, profe. Ok. Un ratito estoy anotando, lapiceros que uno pinta, lápiz mejor. Ya está. 3. La República Popular China intervino en el conflicto de la Guerra de Corea, apoyando a Corea del Sur. Corea del Norte. Corea del Norte, claro, Corea del Norte apoyó, pues sí. 3A. 4. La República Nacionalista China fue fundada en la isla de... Ceilán. No, es Formosa. Vale. B. Una es República Nacionalista China. Esa República Nacionalista China es la China que fue derrotada, ¿no? Recuerdan ustedes en la... Bueno, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero siempre es bueno recalcar, recordando un poquito lo anterior. Había la República Popular China, que era comunista, y la República Nacionalista China, ¿no? Los chinos que fueron expulsados, los chinos que querían ser capitalistas, se refugiaron en la isla de Formosa. A eso el día de hoy lo conocen como Taiwán. Ahí los nacionalistas chinos fundaron Taiwán. Formosas, 4B. 5. El conflicto de Corea se desarrolló entre los años 1953 y 1955. C. 1950 a 1953. Ok. 6. Capital de Corea del Sur. Pyongyang. Saraca. Pyongyang, ¿era? Pyongyang es de Corea del Norte. Vale. Entonces Seúl. Saraca no es Seúl, sí, es Seúl. Seúl. Seúl es de Corea del Sur, Pyongyang es de Corea del Norte.
7. General que dirige a las fuerzas norteamericanas durante la Guerra de Corea. Patón. Patton, no, su nombre era Douglas, el que solicitó el uso de las bombas atómicas. Las de Schwarzkopf, no, es el general Douglas MacArthur. 7C. 8. Presidente de Corea del Norte cuando estalló la Guerra de Corea. ¿La B? Kim Jong-il. No, él es el actual, ¿no? No, Kim Sung. Kim Il-sung, la ¿no? C. La Los- A. Así Era la es. A. Kim Il-sung. 9. País sudamericano que intervino en la Guerra de Corea. Sí, creo que les Colombia. comenté esto. Colombia, claro, Colombia. El único país, dicho sea de paso. Y 10. Ante el llamado de Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Soviética protestó con su ausencia debido La A. al rechazo de aceptar, B. excelente, debido al rechazo de aceptar a la República Popular China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Opción B. Muy bien. Muy bien, muchachos. Bueno, más abajo está la tarea, que está sumamente fácil, ¿no? Simplemente acá tienes No, que fácil responder. es saber lo que hay que hallar. Lo difícil es encontrarlo. ¿No? Nos tienen en cuenta. Conferencia en que se Encontré divide. Potsdam, por ejemplo, pero no nos piden eso. Conferencia en que se divide Corea a la altura del paralelo 38, eso fue en Potsdam, ¿no? En Potsdam. Usted busca Potsdam, Potsdam está en el tercer renglón. ¿no? Gobernante de Corea del Sur al inicio del conflicto, él es Syngman Rhee, ¿no? Presidente de Estados Unidos que interviene en este conflicto, ¿no? Ahí está el presidente Harry Truman, o si no también está el presidente Eisenhower. General norteamericano que dirigió la intervención de Estados Unidos en esta guerra. Ahí tienes al general Douglas MacArthur. O MacArthur, no solamente el apellido, pues lo encontrarás seguramente acá. Presidente del Perú en este contexto. En ese entonces el presidente de Perú era Manuel Odría, o simplemente Odría. Armisticio en el cual se ratifica la división de Corea. Armisticio de Panmunjom. Panmunjom. Y aquí está Panmunjom, ¿no? En la primera línea, parte superior derecha, ¿no? En la esquina derecha ahí está la P, Panmunjom, dice ahí. Capital de Corea del Norte, Pyongyang, ¿no? Pyongyang. ¿No? La península de Corea, antes de su división, ¿bajo qué país estaba dominado? Japón, fácil. Capital de Corea del Sur, Seúl. Seúl. Seúl, claro, Seúl, excelente. Y gobernante de la República Popular China que interviene en este conflicto era Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. Eso es todo en la número 1. La número 2, buscar en el diccionario estas palabras. Y la número 3, el mapa de Corea, ¿no? Cómo está Corea del Norte dividida, Corea del Norte y Corea del Sur. Bien, muchachos, nos vamos a quedar allá un ratito, tengo que dejar de